está claro para todos, la ciudadanía, que hoy día no hay una justicia igual para todos. Si tú tienes un buen abogado, como la gente de Soquimich, del Grupo Penta, Juan Bilbao, las farmacias que se coludieron, tú no vas a la cárcel. Pero si tú no tienes un buen abogado, vas a la cárcel. Hay una justicia para pobres y una justicia para ricos. ¿Cómo está discutiendo la convención, Gaspar Domínguez, en este momento para terminar con esa desigualdad tan profunda? Bueno, se ha dicho mucho en los discursos, en las alocuciones de los convencionales, por ejemplo, el problema que hay sobre la necesidad de tener un abogado y la capacidad de pagarlo para poder tenerlo. Y se aprobó con casi unanimidad, más de 140 votos, un artículo en el Pleno que establecía el acceso a los abogados de manera gratuita y a la justicia de manera gratuita. Entonces creo que hay bastante consenso en eso. Y en particular sobre las decisiones que toman los jueces, que es lo que estábamos hablando recién. Hoy día los jueces, cuando ven los hechos y el derecho, existe un incentivo a que miren también, por cierto, quienes tienen la capacidad de subirlos, que son el presidente y el Senado. Porque los califican además. Los califican, claro. O sea, ¿cómo se eligen? Los superiores los califican, entonces para poder ir escalando, dependen de ellos. Así es, hay una dependencia que se llama interna y una externa. ¿Cuál es la dependencia interna? Que los jueces de abajo les ponen nota a los jueces de arriba. Entonces ellos miran hacia arriba, digamos, porque ellos son los que le ponen la nota y lo suben. Y hay una dependencia externa u horizontal que tiene que ver con los otros poderes del Estado. El presidente de la República elige y el Senado ratifica. Entonces, justamente hoy día hemos estado discutiendo, aún no ha sido aprobado, un concepto que se llama Consejo de la Magistratura o Consejo de Justicia, podemos discutir el nombre, que básicamente es una institución externa, autónoma, que sean los que le ponen nota a los jueces y evalúen y definan quién sube y quién baja. Y así los jueces no van a estar preocupados de evaluar y ponerle nota a los jueces de abajo, sino más bien van a estar preocupados de ver los hechos y el derecho para tomar decisiones. Ahora, ¿esto trae problemas? Por cierto, trae otros nuevos desafíos. ¿Quién va a elegir esas personas, por ejemplo? Exacto. ¿Cómo vamos a evaluar a esas personas? Y son discusiones que hay que tener de manera abierta, transparente y mirando experiencia internacional para tomar la mejor decisión. Pero por cierto, que el mecanismo que tenemos hoy día, donde un presidente en ejercicio ha elegido más de la mitad de los ministros de la Corte Suprema, por cierto que es un mecanismo que ofrece ciertos riesgos. Bueno, lo hemos visto, ¿no? Los nuevos integrantes de la Corte Suprema que eligió el presidente con la anuencia del Senado, se requería de una negociación política en que se hicieron reuniones a puertas cerradas, secretas, que tenían que ver con el financiamiento ilegal de la política. Es decir, vamos a nombrar a alguien que no nos haga problema y que permitiera finalmente hacer lo que pasó. Hacer un statu quo y quedaron todos fuera de castigo y se cerró el capítulo del financiamiento político ilegal. Por eso estoy muy de acuerdo con lo que dijo el presidente Piñera justamente, con trabajar en mejorar la independencia de los poderes del Estado. Y ya que lo menciona Gaspar, la figura del Ministerio Público y su director, ¿no? El fiscal nacional. El fiscal nacional, el jefe máximo del Ministerio Público. ¿También se ha contemplado? ¿Han llegado a ese punto en la conversación? Así es. La Fiscalía, que es el Ministerio Público, ¿cierto? Que son los persecutores, los que persiguen el delito y los crímenes, también es una institución vertical. Es decir, el de arriba manda a los fiscales regionales y los regionales los fiscales de abajo. Y uno se pregunta, y es una pregunta legítima que viene de lo más profundo de la filosofía del derecho. ¿Es razonable que tu jefe, cuando eres juez o cuando eres fiscal, te evalúe? Porque cuando tú tomas las decisiones vas a estar mirando a tu jefe. Y es por eso que también ha estado en la discusión de que este Consejo de Justicia o de la Magistratura que elija a los jueces tenga algún grado de capacidad, que está en discusión, no son temas que se hayan resuelto, también en elegir eventualmente fiscales regionales o fiscales nacionales. ¿Por qué? Por la misma razón que dijimos anteriormente, porque hoy día el Senado con el presidente eligen al fiscal nacional y eso, por cierto, que puede desincentivar la persecución penal de delitos de la propia clase política. Sí. Hoy día nos enteramos, perdón, disculpe. Mónica, por favor. Hoy día nos enteramos que el 11 de marzo, que es el día de la transmisión del mando, ¿sí? La convención va a seguir trabajando. ¿Qué es lo que se viene? O sea, vamos con sin pausa, sin tregua. ¿Eso es lo que se viene? Estamos trabajando hasta mediados de abril, finales de abril, en terminar todas las propuestas de todas las comisiones por el Pleno. Y como les dije recién, las normas salen de la comisión, van al Pleno, se votan, las que se aceptan se guardan para el final para armonizar y las que se rechazan vuelven a la comisión, se discute de nuevo en la comisión, vuelve al Pleno y vamos a estar en eso. Pero se discuten y si son reformuladas vuelven, si no, no.
tienen que ser reformuladas porque si vienen igual, el Pleno las va a volver a rechazar. Entonces deben recibir indicaciones y vamos a estar en eso hasta finales de abril. Y en mayo se abren las semanas de armonización, donde 40 convencionales van a estar armonizando el texto, redacción, estilo, congruencia, y el resto de los 130, bueno, la diferencia, ¿cierto? Vamos a estar en los territorios transmitiendo y contándolo a las personas en que está. Así que probablemente yo voy a estar en la región de los lagos, en Puerto Montt, en Palena, en Chiloé, contando qué es lo que hemos... Vicepresidente, hay algo que nos escriben mucho y nos gustaría aclarar. Se está trabajando también en dos grandes temas que hacía mención Mario Desbordes, que fueron gatillantes o parte importante del estallido social, el tema de las pensiones y el tema de la salud en Chile. Efectivamente, en la Comisión de Derechos Fundamentales, un tema que se va a tocar en las próximas 2 o 3 semanas es el tema que tiene que ver con los derechos sociales. ¿Y cuáles son los derechos sociales? Para explicarle a la gente en la casa. Los derechos civiles y políticos son los derechos que tienen que ver con poder votar, desplazarse, que no te agredan, con que básicamente se te permita hacer cosas, que se te permita circular y participar de la vida pública. Pero aparecen también en el derecho en los últimos 50 años los derechos sociales, que es cuando los estados tienen que asegurar que para que tú puedas ejercer tu libertad tengas acceso a educación, salud, pensiones, seguridad. A la información. Por cierto, ese es un derecho también más, digamos, de los derechos de última generación. Entonces estas discusiones vienen en las próximas semanas. Una vez que se discutan y se definan, van a ingresar al Pleno. Si el Pleno la aprueba, se van al texto final. Si el Pleno la rechaza, se vuelven a la comisión para ser perfeccionadas. En salud particularmente hemos recibido, hay alrededor de 8 o 9 propuestas distintas. Vamos a tener que tomar lo mejor de cada una, juntarla y construir una que logre amplios consensos. Pero por cierto, que la Constitución actual tiene la vara muy baja en esa materia, así que a mi juicio hay poco margen de o sea, no pueden hacer mucho. No es que la Constitución diga no más AFP, en el fondo. Claro. Y en el caso de pensiones en particular, por cierto que la Constitución lo más probable es que no se refiera en específico a, por ejemplo, las AFP en particular. Pero lo más probable sí es que se refieran a la forma del financiamiento del sistema, a la importancia, por ejemplo, de la solidaridad, aspectos generales que se llaman en derecho principios, que guíen las políticas públicas. Porque finalmente la Constitución no puede ser un programa de gobierno que deje todo cerrado, sino más bien que centre los principios generales que habiliten que los próximos gobiernos, por las próximas décadas, puedan ir innovando en políticas que permitan avanzar hacia un lugar mejor. El rayado de la cancha. El rayado de la cancha, exactamente. El marco, claro, el marco legal. Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Comisión Constitucional. Preguntas que quedan ahí en el tintero, gente que nos ha hecho sus consultas. Por ejemplo, tag. Mire, la gente dice, muy fuerte el fenómeno del no más tag, que no se pague más por eso. ¿Se ha llegado a ese punto de conversación? El tag probablemente tampoco será un tema que esté en la Constitución, pero sí la relación que tiene, por ejemplo, el Estado con las empresas privadas. ¿Cuál es la relación que tiene el Estado con proveer, por ejemplo, conectividad entre distintos lugares? Y, por cierto, el rol que tiene el Estado frente a los privados será materias que se discutirán. Y el rol hoy día, como ustedes saben, es un rol que se llama subsidiario, que en la práctica significa que el Estado habilita para que los privados resuelvan los problemas y donde los privados no llegan, el Estado, bueno, yo salvo, ¿sí? Y eso ha hecho, por ejemplo, que el Estado diga, necesitamos carreteras, y vengan los privados a instalar carreteras. Las concesiones. Entonces probablemente necesitamos sanitarias. Pero hay algo que decir que es muy importante. A ver. La Constitución actual se escribió en los años 80 y tenemos, por ejemplo, el fenómeno de los TAG y las carreteras concesionadas a finales de los 90. ¿Por qué quiero decir esto? Porque un nuevo cambio de modelo, esto es como girar un timón de un barco. El barco, cuando le giramos el timón, el barco va a cambiar de dirección lentamente y va a llegar a mediano y largo plazo a un lugar distinto. Entonces, cuando esta Constitución esté andando, el avance hacia un modelo distinto va a tomar años y eventualmente décadas, porque esto es un cambio de largo aliento. La independencia de Servicio de Impuestos Internos. Desconozco si hay alguna iniciativa en esa dirección, pero por cierto que hay harto que entrar a picar en esa materia. Pero desconozco. O sea, va a ser clave para poder recaudar como corresponde, para no tener los perdonazos que hemos tenido y todas las irregularidades que han rodeado al perdón de grandes sumas millonarias por irregularidad de los grupos económicos. Perseguir la evasión también, por cierto. Y la elusión. Ahora, vicepresidente, me gustaría preguntarle por las declaraciones del líder de la CPC, Juan Sutil, que dijo que lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional genera inestabilidad. ¿Qué le parece a usted esas declaraciones? Bueno, yo he aceptado el 100% de las reuniones que se me han solicitado, todas, ¿Juan incluida... Sutil no le ha solicitado ninguna reunión? Me solicitó, fue y conversamos. Ya. Esto mismo. Ya. Y yo le dije, Juan Sutil, ¿qué cosa produce más inestabilidad que una profunda crisis política y social como la que Chile
entró en los últimos años. ¿Y qué te dijo? ¿Qué le dijo? Y esta constitución lo que viene a hacer es a cerrar de alguna manera esta profunda crisis que, a mi juicio, si logramos tener una constitución de que logre bastante consenso, de consenso amplio, que nos permita salir de manera democrática de una crisis que es profunda, esta convención nos va a venir a dar estabilidad que necesitan los inversionistas. ¿Y él cómo reaccionó? ¿Qué le dijo ante A mi juicio le hizo sentido, pero él está muy expectante y atento porque, por cierto, él representa un sector de la sociedad que da mucho trabajo, que representa bancos, forestales, mineras. Entonces es natural que estén atentos y, por cierto, él, como cualquier otra persona en la sociedad, tiene derecho a opinar.